Éxodo 3, mientras leo lo van acomodando. ¿Listo? Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir y ver esta grande visión, ¿por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. La música que pasó no era parte de lo que sucedió ese día, ¿no? Eso es ahora. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo: yo soy, le dijo Dios, el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor por causa de sus explotadores, he sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por tanto, ven ahora, Moisés, que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Decíamos que según este versículo, si alguien nos llama a él para encargarnos algo de parte de él. Así sucede en nuestras relaciones y así sucede con Dios. Pero si usted se dio cuenta conmigo, Moisés tuvo miedo de mirar a Dios porque era Dios y entendió que Dios era el que estaba en la manifestación de la llama en la zarza. Por la misma cultura de la época y por lo mismo que había experimentado Adán y Eva, el ser humano había desarrollado la percepción de que no podía ver a Dios y vivir. Eso aparece varias veces en los textos bíblicos y es el hecho de que el encuentro entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo conocido y lo profundo del misterio desconocido, de lo que no sabemos de Dios, genera temor y genera sensación de muerte. Es tremendamente sorprendente que Moisés tenga tal respeto y tal reverencia por el Dios que le está hablando y al momento le esté poniendo excusas o peros para hacer lo que él le manda. En un momento dice: tremenda la visión, tremendo que Dios me hable, y al rato le está diciendo: pero no quiero hacer lo que usted me diga. Eso pasa también en nuestras vidas. Lo que hoy vamos a tratar es las excusas al llamado de Dios. No nos liberan del llamado de Dios. El mismo llamado de Dios en Cristo es el que nos libera de las excusas. Nosotros ponemos excusas para liberarnos del llamado y Dios, cuando nos llama, vence nuestras excusas para liberarnos de nuestra falta de compromiso con Él, para que le podamos servir. A Moisés se le ocurrieron varias excusas. Dicen por ahí que desde que se hicieron las excusas, todo el mundo queda bien, ¿no? Aclaremos algo, digo excusas porque son cosas que no son realmente justificables. Y como delante de Dios nadie se puede justificar, siempre son excusas. Pero si yo digo a alguien: por favor vuele, y la persona ni es piloto de un avión, ni tiene injerto con ave, o no es un fenómeno que tenga la capacidad de volar, me va a decir:
no puedo volar, no puedo hacerle caso. Eso es una excusa válida porque realmente no puede. Eso ya no sería una excusa, eso sería una realidad y se disculpa por el hecho de que no puede. Pero casi siempre nosotros ponemos excusas cuando decimos algo es para justificarnos y decir no lo puedo hacer o no, y realmente lo que significa es no lo quiero hacer. Y estoy poniendo esto como una especie de justificación sin serlo. Adán, comiste del fruto, la mujer que me diste, Señor. Eva, ¿qué hiciste dándole a Adán? La serpiente que anda por ahí, Señor. Excusas, excusas, excusas. Mi casa, mi esposa, mi familia, mi salud, mi apariencia. Hay un texto bíblico en el Nuevo Testamento donde Cristo da una parábola y dice las excusas para no hacerle caso al llamado de Dios a las bodas del Hijo del Rey, que quiere decir venir al Evangelio y venir a servir a Cristo, que es el Hijo de Dios. Y dice que esa gente en esa parábola ponía de excusas: compré un terreno, compré unas vacas o una yunta de bueyes, no compré, bueno, aunque tenían que pagar la dote, me acabo de casar, mis posesiones, mi trabajo, mi matrimonio, cuestiones externas. Pero ese no es el caso de hoy. Yo sé que esa es la excusa que todo el mundo pone. La mayoría de personas decimos: tengo mucho trabajo, tengo poco tiempo, tengo mucha cosa por hacer y tengo que sostener las relaciones con mi familia. Dios después. Las excusas que vemos hoy acá son excusas muy personales o íntimas, primeramente, y luego sí van a los demás y luego a Dios. ¿Qué excusas puso Moisés? Veamos la primera y les enumero las demás. Capítulo 3, versículo 11. Pero Moisés le respondió a Dios: ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, pues yo estaré contigo y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. En serio, ustedes leen esto y no les pasa como a mí, que dicen: bueno, ¿qué pasó aquí? Dios le dice: ¿quién soy yo? Y en vez de Dios decirle: no, tú eres mi hijo, yo te hablo, yo te sirvo, yo te sirvo, no, yo te capacito, tú eres mi campeón, subiéndole la moral y la autoestima. Dios le dice: no. O sea, esta respuesta es más o menos como: sí, tiene razón, usted no es nadie. Y ya les explico qué le quiso decir Dios. Alguien dijo alguna vez: Moisés los primeros 40 años creció creyendo que era mucho, siendo hijo de la hija del faraón, siendo hijo de la hija, al menos criado por ella, del emperador del imperio de la época. Pongámoslo en perspectiva. Grandes capacidades, grandes habilidades, lo decíamos la semana pasada. Por favor, que no se le olvide esto cuando Moisés diga que no puede hablar. Grande en capacidades, dice Hechos capítulo 7, grande en palabras y obras. Creció creciendo que era grande, y luego los siguientes 40 años, cuando le tocó salir corriendo y se metió en el desierto, terminó pensando que no era nadie. Los primeros 40 años Dios le permitió pensar a que era el más grande, y luego terminó pensando con los siguientes 40 años que era un don nadie. Y luego los siguientes 40 años Dios lo llama para mostrarle lo que Dios hace con un don nadie, con alguien que no es nada, que no tiene influencias, que no tiene capacidades, ni tiene lo que el mundo pide para obrar en esta tierra, para que la gloria sea de Dios. El evangelio es igual. Cristo no llama a los grandes, poderosos, ni moral, ni éticamente, ni según el mundo. Llama a los que se saben muertos en delitos y pecados, a los que se dan cuenta que no son capaces de salvarse a sí mismos y se dan cuenta que necesitan un Salvador y no se creen capaces de pagar por su deuda ante Dios. A ese viene a salvar Cristo, como Dios vino a rescatar a un pueblo en el Antiguo Testamento a través de Moisés, usando un hombre que precisamente era incapaz para hacerlo. Esta es la excusa de la falta de importancia.
Señor, ¿quién soy yo? Ustedes lo han visto, lo contrario, ¿cierto? Cuando uno se cree muy importante. ¿Recuerdan el video de aquel político cuando lo paró tránsito, creo que fue? ¿Qué le dijo el hombre? Usted no sabe quién soy yo. Esto es al revés. Le dice Moisés al Señor, Señor, es que ¿quién soy yo? No soy nadie. De nuevo, comparado con el faraón de Egipto. Yo cómo voy a ir, pónganlo en perspectiva hoy en día, a tocar a la Casa Blanca, a decirle al señor Trump, el imperio capitalista, como le quiera llamar, moderno, económico de hoy en día, decirle, por favor, me abre y me hace caso que Dios me manda a decirle que haga tal cosa. O sea, ni me conoce. Es que no me conocen sino en la casa. Y eso no me conocen tan bien, porque si no ya me hubieran echado. Y este no me conoce, ni tengo ninguna influencia sobre él. ¿Cómo voy a hacer para que él me haga caso? ¿Quién soy yo? Pero recuerden lo que acabo de resumir, él había salido de allí, de ese mismo imperio y de esa misma casa de Faraón. Allí había sido criado. Era ahora otro Faraón, pero igualmente era algo que conocía, la dinámica que entendía del reino. Moisés se creía tan insignificante que pensaba que Faraón no lo iba a atender. Y Dios le responde no diciéndole tú eres muy importante, sino le responde lo importante soy yo. Mira el versículo 11 conmigo de nuevo, el 12, perdón. Ve pues, tú eres muy importante. ¿Sí dice así? Ve pues que si tú vas, las puertas se te abren. Ve pues que cuando te miren, dirán, este es el hombre que viene a hacer lo que debería hacer y lo que todo el mundo debería escuchar que debe hacer. Este hombre lo dice. No dice, ve pues, yo estaré contigo. Versículo 12. Y esto te servirá de señal. Todavía no le da señales o cuestiones externas para mostrar al mundo de una vez o inmediatas, sino que le dice, esta es la señal. Confíen que yo estoy con usted y que cuando tú hayas, o como lo digo yo como buen santanderiano, cuando usted haya sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Mejor dicho, la garantía es que yo voy con usted y que voy a regresar con usted y vamos a volvernos a encontrar aquí con todo el pueblo. ¿Listo? ¿Usted qué piensa? Yo quisiera que en este día no pensáramos ni mal de Moisés ni bien de nosotros al punto de decir, y que Moisés, yo lo hubiera hecho bien. Ni tampoco pensemos que no podemos responder de una forma más adecuada. Pensemos que todos estamos en este proceso para que cuando Dios nos llame, nos capacite en un proceso para servirle cada día más fielmente, porque siempre ponemos excusas. Y esta de la falta de importancia, o póngalo, falta de influencia, es muy común. Háblele a los demás de Cristo. Pero ¿por qué me tiene que escuchar la gente si yo casi ni me relaciono con las personas? A ver, si fuera una persona que hablara, un youtuber, un influencer, alguien que la gente escuchara, yo sé que entonces predicaría mentiras. Y ese es un gran problema. Antes se convertía gente de la música y de la televisión y la subían a los púlpitos rápidamente en las iglesias porque pensaban eso. Tiene influencia, que hable el evangelio. Mentiras. No es la presencia de él, es la presencia del Señor. Mentiras, usted puede no tener influencia con nadie. Si ahora es un hijo de Dios, tan pronto Dios lo envía a hablarle a alguien del evangelio y dar a conocer a Cristo, él va a estar con usted. Él lo va a llevar y lo va a traer. Él lo va a sostener y la va a sostener. Esa es la primera excusa. Yo no influyo a nadie. Es que no es usted el que va a influir, es el Señor que va a influir con su palabra. Segunda excusa, falta de conocimiento de Dios. Vea conmigo el verso 13. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, que es todo lo que le dijo Dios, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cuál es su nombre?
Uy, esto se parece a los debates de hoy en día, ¿no? No es la misma circunstancia histórica, pero hoy en día a veces usted habla entre creyentes con otras o con personas de otras iglesias y empiezan, a ver, ¿y cuál es el nombre de Dios correcto? ¿Y cómo se escribe? ¿Y cómo se pronuncia? Y sobre todo en sectas que no enfatizan a la persona de Dios y a la salvación por medio de la persona de Jesucristo, sino que enfatizan es cuestiones intelectuales y religiosas. Peor aún, le dicen, aquí sí lo pronunciamos bien y lo escribimos bien. Ya va que esto del nombre es muy importante. Lo dijimos la vez pasada, Dios llamó a Moisés, 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 porque Moisés existía y es una forma de decirle, reconozco que existes y te estoy llamando porque te quiero a ti, no quiero el nombre de Moisés, quiero la persona de Moisés. ¿Cuál es tu nombre? Es como que Moisés creía que los jefes de los hebreos eran imposibles de convencer porque sabían mucho más que él de Dios, porque ellos eran los expertos. Y en cuanto a las capacidades teológicas, diríamos hoy en día, de los conceptos correctos, ellos los tenían y Moisés no podía llegar a decirle, venga, estimados expertos eruditos, quiero hablarles que el Dios que ustedes dicen que conocen tan bien y que enseñan tan bien es el que me dijo a mí que les dijera tal cosa. Sigue siendo excusa, no es justificable, pero es entendible. ¿Cómo le responde Dios? Algunos han dicho, algunos eruditos dicen que esta respuesta del versículo 14, Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy, quiso decir no solamente que Él es autoexistente, que Él siempre ha existido, existe y siempre existirá, que todo depende de Él, que eso es lo que en esencia significa esto, sino que le quiso Moisés decir, ¿qué le interesa quién soy yo? Yo soy el que soy. Y si usted no me comprende completamente ni me entiende totalmente, yo estoy por encima de usted y de todo lo que existe. Simplemente con que yo exista y le esté dando la orden es suficiente. Basta ya de poner peros porque no entiendo mucho, no conozco mucho, no sé mucho de Dios, no manejo mucho para nuestro tiempo ahora aplicándolo a la Biblia. No sé todos los pormenores de todas las doctrinas, no conozco todas las cuestiones más detalladas de quién es Dios y de sus atributos. Los mencionamos, los estudiamos, los profundizamos, pero no tener tanta profundidad y tanto estudio no puede ser excusa para rehusarnos a obedecer a Dios. Eso es como si usted estuviera criando, perdóneme el ejemplo porque quiero encontrar una buena ilustración. Usted estuviera criando un niño y el papá le dice, hijo, por favor, no le meta las manos al enchufe. ¿Y por qué? Un niño pequeñito que todavía no entiende electricidad ni nada de eso, le dice, usted le va a decir, a ver, yo soy su papá, yo entiendo por qué, ahorita no me va a entender todavía, espere que crezca un poquito y entenderá un poquito de electricidad y de dinámicas eléctricas y todo el asunto. Por el momento, si le mete la mano al dedo le va a doler mucho. Perdón, la mano al dedo, el dedo a la toma corriente le va a doler mucho. ¿Y por qué? Dice el niño chiquito y pataletudo. No, 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 no. Es que no podemos entender todo de todo y mucho menos de Dios. De nuevo es una excusa. Dios existe, Dios es. Responde con el hecho de decirle, yo existo, yo soy, estoy delante de usted y lo estoy llamando. Y le describe de nuevo cómo es Él y no solamente le da un nombre. Por favor, grábese esto conmigo. Lo bueno de este texto y de este episodio no es saber si se pronunciaba Yahvé, Jehová, Yahweh, y con todo el respeto y la reverencia lo digo, porque las cuatro figuras que le llamamos letras que se preservaron del idioma hebreo para nuestra época terminaron siendo un gran enigma para entender cómo se pronuncian, porque los hebreos, por esto de no pronunciar el nombre de Dios en vano, lo mal interpretaron. Yo creo que no era eso lo que Dios quería decir, sino quería decir que no lo menospreciaran o subestimaran o subvaloraran a él, pero dejaron de pronunciar el nombre de Dios como solo escribían con lo que es sonidos consonánticos, no recordaron o dejaron grabados los sonidos vocálicos. Todavía se discute cómo se pronunciaría. El Jehová viene de las letras del nombre Adonai, porque ellos no leían Jehová, sino que leían el tetragramatón, leían era Adonai, que significa Señor. Esta versión bíblica
que en ese aspecto no me gusta, como las versiones modernas, por preservar esa reverencia que pasó a versiones modernas, como la del griego, la Septuaginta, no leían ellos Jehová, sino que decían Adonai, Señor. Esta versión bíblica pone Señor donde aparece Jehová, por reverencia. Pero realmente se perdió por eso la pronunciación. Pero ¿cuál es el problema de no saber la pronunciación correcta? El problema no es entender la pronunciación exacta, que más adelante viene diciéndole yo soy Jehová, Yahvé, Yahweh. El problema es no entender quién es la persona detrás del nombre y cuáles son sus atributos y sus características, y no querer conocerlo y obedecerle. Déjeme ilustrarle de otra forma porque esto es muy importante. Hay un amigo que yo tenía, ya falleció, ingeniero de petróleo venezolano, se llamaba Hilcías. ¿Qué problema para él? Yo lo pronunciaba bien porque la Biblia habla de Jeremías, hijo de Hilcías. Pero él me decía, hay gente que me dice Elías, hay gente que me dice Ilías, hasta hay gente que me dice Jeremías. Me ponen todas las IAs. Bueno, hoy le dirían IA. Si usted ponía a 10 personas que conocieran a Hilcías a hablar y dijeran, yo conozco una persona que se llama Hilcías, el otro dijera, yo conozco uno que se llama Ilías, otra yo conozco una que se llama Jeremías, y empezaran a decir sus atributos y dijeran, bueno, la que yo conozco es ingeniero de petróleos, y la que yo conozco lo es, pero en Venezuela, y la que yo conozco lo es y tiene bigote, y la que yo conozco lo es y nació en Cúcuta. Ah, las mismas características, estamos pronunciándolo mal, pero es la misma persona. Alguno de nosotros le pega bien a las letras, pero todos estamos de acuerdo en cuáles son sus atributos. Eso es lo más importante. ¿Quién es el Dios detrás del nombre? ¿Quién es Él? Porque lo que importa es quién es Él, más que quién soy yo. Su ser eterno se describe con su trato y con su garantía. ¿Cuál es su trato o su forma de tratar a su pueblo? Mire conmigo, por favor, ahí en el capítulo 3, el versículo 14 de nuevo, yo soy el que soy. Y añadió a los hijos de Israel, tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. De nuevo, existencia, no depende de nadie, y porque yo soy, yo hago, yo obro, yo realizo, confíen en mí. También le dijo Dios a Moisés, verso 15, a los hijos de Israel les dirás, el Señor me ha enviado a ustedes. Esto ya lo había dicho antes, Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno, Jehová, que es el que aparece allí en el versículo. Con este nombre se me recordará, o Yahvé, como traducen las otras versiones. Con este nombre se me recordará por los siglos. Así que ve y reúne a los ancianos, de Israel y diles, Jehová, aquí dice el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, se me apareció y me dijo, en verdad he venido a visitarlos, he visto cómo los tratan en Egipto. Y me he propuesto sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, a los hititas, a los amorreos, los fereceos, los gibitas, los jebuseos, que es una tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Moisés? ¿Usted piensa que no sabe nada de mí? Ellos tampoco. ¿Sí? Apenas les voy a recortar lo esencial para que entiendan quién soy yo. Yo soy el Dios de sus antepasados. Para que relacionen y sepan quién soy yo, porque tampoco es que sean expertos en mí. Simplemente hay ciertos elementos que yo les he revelado para que ellos recuerden quién soy yo. En este mundo, dijo alguna vez un pastor, un predicador, pareciera que ya no tenemos que predicar, sino enseñar, porque todo el mundo cree que sabe mucho de Dios y hay que aclarar lo que realmente Dios revela en su palabra. Si usted piensa que tiene que llenarse de mucha información para combatir la información que tienen los demás, déjeme decirle, no se desgaste, enfóquese en conocer mejor al Señor en una relación personal para que lo pueda
referenciar desde su propia relación con Él. Y está hablándoles alguien que cree en el estudio, que tenemos, que promueve los institutos bíblicos, que promueve que las personas profundicen en doctrina, que si es posible leemos libros. Mañana, si nos reunimos con los varones en la casa de Carlos, que es la invitación, estamos estudiando un libro sobre oración, que está ahorita haciendo un estudio adicional al estudio profesional sobre teología, que vive estudiando muchas cosas, pero para conocer mejor al Señor, no para llenarme de información. Porque la mayoría de gente lo que tiene son información y nos asustan con eso. Tanto el que confía en Dios como el que no confía. Deje de pensar que todo el mundo sabe demasiado y que usted no va a poder convencerlo. Es que se trata de hablar desde la experiencia de la relación. ¿Sí me explico? Usted puede tener todo un buen tratado sobre quién es Dios, exponerlo y decir, mire todo lo que yo sé de Dios, y no tener una relación con Él. Pero les puede decir, le dijo Dios a Moisés, que yo los cuido, que los escucho, que me doy cuenta que están sufriendo. Soy el Dios de sus antepasados y recuérdenles que así como traté a sus antepasados, voy a tratarlos a ellos y los voy a ayudar por la promesa que le di a sus antepasados. Soy el Dios que tiene ese atributo misericordioso para con su pueblo, un Dios condescendiente, compasivo e incluso compensatorio. Han sufrido mucho, yo les voy a recompensar todo lo que han sufrido. Que hace esto con su pueblo. El asunto relacional de nuevo está metido de por medio. ¿Sí me explico? No sé cómo expresarlo. A veces tenemos tan metido el asunto intelectual que no entendemos que las doctrinas y los conceptos sobre Dios son para que nos relacionemos más plenamente con Él y no para que pongamos obstáculos diciendo no sé mucho de Él. Es para conectarnos mejor con Él. Si yo le cuento a alguien algo que tengo en mi mente y en mi corazón, un temor, una angustia, un plan, algo de mi vida, algo que yo entiendo, algo que yo conozco de mi propio ser, seguramente no lo hago para que sea más inteligente, sino para que se conecte mejor conmigo. Es para darle confianza, para que tengamos una mejor relación, no para que tenga simplemente el concepto copiado. Es para que compenetremos mejor la relación y caminemos juntos. Eso es lo que dice Dios a Moisés. Dígale a mi pueblo que les baste con saber que yo soy el que les tiene misericordia y está pendiente de ellos. Y le dio una garantía, ya no que iba a volver simplemente, sino la garantía es que lo van a escuchar. Amiguito, usted va para allá, usted piensa que no lo van a oír, usted piensa que no sabe nada, yo le garantizo que lo van a oír. De hecho, cuando veamos la respuesta, cuando Moisés obedece de los líderes del pueblo hebreo, nos daremos cuenta que sí le oyeron y sí le hicieron caso rápidamente. Y era puro trauma de Moisés. No me van a oír. Van a pensar que yo no sé nada de usted. Mire el versículo 18 conmigo. Ellos oirán tu voz y entonces tú y los ancianos de Israel irán a hablar con el rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Jehová, obviamente, donde dice el Señor es Jehová, o Yahvé o Yahweh. Por eso ahora vamos a ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto, eso es bonito, ¿no? Sí le van a hacer caso y van a ir junto con usted. Pero mire lo que sigue, verso 19. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por la fuerza, o sino a la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré, perdón, a Egipto con todas las maravillas que allí haré. Y entonces él los dejará ir y yo haré que los egipcios vean a este pueblo con ojos bondadosos para que cuando ustedes salgan no se vayan con las manos vacías. Al contrario, cada mujer le pedirá a su vecina, egipcia obviamente, y a quien viva con ella, alhajas de plata y de oro y vestidos con los cuales vestirán ustedes a sus hijos y a sus hijas y así despojarán, porque los voy a indemnizar. Hoy que está tan de moda, ¿no? Deme una indemnización si me van a echar del trabajo. Listo. Van a dejar de sufrir, pero van a salir con una liquidación. Les voy a dar oro de los egipcios porque ellos se las van a dar voluntariamente cuando ustedes se los pidan. Ya que fueron sinvergüenza los hebreos y en medio del desierto utilizaron ese oro para construir un becerro y poner un ídolo, ya eso es culpa de ellos, pero Dios cumplió esto. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Cómo le respondió a su falta de conocimiento de él? Le dijo, yo existo
Hábleles a ellos de mi carácter más que solo de mi nombre. Mi nombre refleja lo que soy y mi trato con ellos refleja lo que soy. Así le van a entender, así le van a hacer caso, no se complique tanto. Faraón le va a poner dificultades, pero al final cuando yo lo trate duro a él, que es contrario a lo que hago con mi pueblo, que lo trato muy condescendientemente, él los va a soltar. Pero no los va a soltar sino hasta que yo lo trate duro, fuerte. Falta de importancia, falta de conocimiento, falta de credibilidad. Listo. No importa quién soy yo, importa quién es Dios. No importa si no conozco mucho de Dios, importa que Dios esté conmigo y conozca lo suficiente para darlo a conocer a Él, como cuando tengo una relación con Dios por medio de Cristo, conocer que debo arrepentirme de pecados y confiar que Él es mi Salvador, que Él pagó por mis pecados. Pero algunos como Moisés dicen, de todas formas, el problema no está en mí, el problema está en ellos. No me van a creer, no me van a creer. Incluso con lo que usted me está diciendo, Señor, no me van a creer. Capítulo 4, verso 1. Moisés respondió, excusa de la falta de credibilidad. Va a resultar que ellos no me creerán ni oirán mi voz, más bien dirán, el Señor no se te ha aparecido. ¿Eso qué significa? Mentiroso, mentiroso. Pinochín, pinochín. Muy picarón. ¿Qué estás haciendo? Muy bonita la historia, muy bonito el concepto de la aparición, de que Dios es el importante, usted no tanto. Muy bonito el hecho de quién es Dios, su historia con su pueblo, su trato, su carácter. Pero eso es puro cuento suyo, Moisés. Yo no le creo. Moisés creía que los jefes hebreos, en la anterior, no era que eran imposibles de convencer, sino que eran demasiado expertos en Dios. Yo me tuve un lapsus ahí, confundí estas dos excusas. En la anterior, falta de conocimiento de Dios es que creía que los líderes hebreos eran más conocedores que él. Aquí es que eran imposibles de convencer. Miren, hermanos, esto es algo que no puede ser una excusa para servir al Señor. Si usted va a predicar el evangelio, le va a predicar a gente que no quiere conocer a Dios, que están muertos en delitos y pecados. Dios nos está mandando a predicarles a muertos. Y un muerto no ve, no oye, no entiende. Y si usted va a decir es que la persona no va a querer servir a Dios porque no me va a querer creer que el Señor actúa, que el Señor obró en mi vida, que el Señor hizo lo que hizo en la antigüedad y que ahora está obrando en mi vida por la confianza en Él, pues sí, nadie va a querer creer. Es la realidad. Dios le dijo, el faraón no los va a dejar salir. Y en este caso los líderes hebreos sí le van a creer, a él sí se lo aseguró. Pero en el caso nuestro nos asegura que van a creer los escogidos, los elegidos, pero no todo el mundo va a creer. Y esos elegidos o escogidos para que crean, solo creerán por la acción del Espíritu de Dios, nada más. Nosotros tenemos es que cumplir la responsabilidad, no creer que podemos hacer lo que solo a Dios le compete. ¿Sí me explico? Dios le responde de la siguiente manera. Verso 2, el Señor dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? A ver, yo lo uso con lo que usted es y con lo que yo hago a través de usted. Él respondió, una vara. El Señor le dijo, tírala al suelo. Y él tiró la vara al suelo. Y esta se hizo una culebra. Algunos dicen que la culebra era especialmente representativa del imperio egipcio. Era algo especial para ellos. Porque Moisés le huía a la culebra. Me quedé sin micrófono. ¿Sí? ¿O tengo micrófono? Moisés le huía a la culebra. Bueno, me quedo sin micrófono y hablo más duro. Moisés le huía a la culebra. Bueno, usted también le huye a las culebras, ¿no? Pero las de dos patas, dijo un amigo, que vienen a cobrar con intereses. Eso es un término, alguna vez una persona aquí de Venezuela le explicaba a otros porque es más colombiano que venezolano. Significa las deudas en Colombia, ¿no? Aquí le decimos culebras a las deudas. Aquí no significa eso. Aquí se representa la culebra muy probablemente al mismo imperio egipcio. Moisés huía de ella. Recuerde que Moisés fue perseguido por los egipcios para ser muerto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, que esto es más bravo, ¿no? ¿Le tiene miedo?
Como decía mi hijo cuando estaba pequeñito, que le decía a una tía de ella, cuando estaba, ella le daba miedo a la oscuridad, le decía a mi hijo, tía, venza el miedo, venza el temor, métase a la oscuridad más rápido. ¿Le da miedo a la culebra? Agárrela. ¿Qué? Eso es lo que le dice Dios. Mira el verso 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y toma la culebra por la cola. Le tenía miedo y agárrela. Pero mire que esto es un proceso para una persona que está siendo llamada por Dios y está poniendo excusas, pero es un creyente. No piense que es un inconverso, es un creyente en el Señor. Porque dice la Biblia que le obedeció. Él extendió la mano y la tomó. Confió en lo que Dios le decía. Y la culebra quedó paga. No, mentiras. La culebra se volvió una vara en su mano. O sea, volvió otra vez a ser vara. Esta es una señal. Recuerde la palabra señal, señales. Además, el Señor le dijo, mete ahora la mano en tu pecho. Y resultó que al sacarla estaba leprosa como la nieve, blanca ya de la lepra. Entonces dijo, vuelve a meter la mano en tu pecho. Moisés metió otra vez la mano en su pecho y al sacarla de nuevo del pecho, esta estaba tan limpia como la otra carne. Alguien diría, en estos días estaban hablando de que este año creo que se cumplen 100 años de la muerte de Houdini. ¿Esto sería magia? ¿Trucos de magia? De hecho, cuando Moisés hiciera esto delante de los magos de Egipto, pondrían a los magos a que hicieran lo mismo. La diferencia sería que la culebra de la vara que salió de la vara de Moisés se comería la culebra de los egipcios. Pero ellos podrían hacer estos pases mágicos. Y esto tiene un misterio detrás, y es el hecho de que también hay poderes sobrenaturales detrás de los enemigos de Dios, y entendemos que son los poderes demoníacos que quieren hacer que la gente viva lejos de Dios y no sea libre, los que son llamados a convertirse al Señor y no sean y sigan estando esclavizados los que les gusta vivir lejos de Dios. Hay un poder detrás también. Pero aquí va la segunda señal, la de la mano con lepra y sin lepra. Verso 7, entonces dijo, no, 8. Verso 8, 4, 8. Si resulta que a la voz de la primera señal no te creen ni te obedecen, te creerán a la voz de la segunda. Y si ni siquiera con estas dos señales te creen ni oyen tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo. Y el agua que tomes del río se convertirá en sangre al tocar el suelo. Antes de verla, otra excusa, que vamos a verla muy rápidamente, las dos últimas. Esta excusa, o la última, perdón, esta excusa, la penúltima, no, la antepenúltima, la falta de credibilidad. Si no te creen a ti, van a creer a lo que yo hago en ti y lo que yo he hecho a través de ti. A ver, hermanos, en nuestro contexto moderno, usted predica el Evangelio, predica de Cristo, predica que Él le perdonó pecados, y resulta que la gente ve que lo que la Biblia dice que era pecado y que antes le esclavizaba a usted y que usted practicaba con mucho gusto, ahora no lo practica y es libre de ello. Ve un resultado de la obra de Dios en su vida, ve algo milagroso. Cuando estábamos, lo comentaba creo que un miércoles en la clase de Lebrija, tras antepenúltima, una persona le dio por comentar su vida antes de conocer a Cristo, que yo no sabía, cosas que no sabía. Y yo le decía, ¿y usted no cree que eso es una oportunidad para predicarle a todos los que conocían cómo era usted? Viendo cómo Dios milagrosamente no ha convertido una vara en culebra, no ha convertido una mano en leprosa y luego no en leprosa, ni le ha hecho que bote agua en el piso y se convierta en sangre, pero por ese mismo poder milagroso ha transformado su forma de pensar, de hablar, de actuar y de ser. ¿Eso no es una señal del poder de Dios en su vida y de que el Evangelio de Jesucristo es real? Claro, esas tres señales en el tiempo de Moisés especialmente estaban ligadas a los ídolos de ellos. Ya hablamos de la culebra, la vanidad, la belleza era parte también de su cultura, y el agua especialmente sacada del río Nilo era para ellos una idolatría, y Dios estaba tratando con sus ídolos como los trataría también con las plagas que le enviaría después.
y estaba mostrando que Dios puede hacer en personas y a través de personas que Él tiene como su pueblo lo que nadie puede hacer. Y eso es lo que se supone que deben mostrar los creyentes, pero pare ahí. Entonces hoy en día tenemos que ir a decir, vea, yo era, yo era bajo y Dios me volvió alto. Yo era ojimarrón y ahora soy ojiverde. Yo antes eh, tenemos que mostrar cosas rarísimas, como se ven en este contexto. Recuerden que era otro contexto, no. A veces volviendo al contexto bíblico y más al neotestamentario, dicen, entonces yo tengo que orar para que suceda un milagro y entonces la gente va a creer. Espérese, si usted ora y sucede un milagro, Dios también lo utiliza como señal, no hay problema, pero creemos que la más grande señal es el milagro del poder de Dios en su corazón y en su vida. ¿Sí me explico? Porque algunos dicen, bueno, cuando Dios me use, que cuando yo ore la gente se sane, cuando yo ore la gente le pase algo, sienta algo espectacular, entonces yo voy a ser efectivo, voy a predicar el evangelio. No lo haga, porque la más grande señal que Dios dio, le dijo Cristo a los fariseos de la época, fue que su hijo murió, fue sepultado 3 días como Jonás y luego resucitó al tercer día. Y esto es suficiente para el que cree porque Dios ha obrado en su corazón y en su vida y eso le ha servido para transformarlo completamente. Y lo otro, como lo dije hace un rato, lo pueden hacer Satanás, sus demonios y cualquier fuerza espiritual. Cristo en el Sermón del Monte dijo, dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros y yo les diré, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Señales se han visto desde la época de Moisés y se pueden ver aún hoy todavía. Cuidado con vivir detrás de señales milagrosas espectaculares. La señal que más debemos mostrar al mundo es la señal de la obra poderosa de la transformación de nuestra vida por la presencia de Dios en nuestro corazón. Amén. Y si usted tiene esa señal, ¿qué está haciendo aquí? Obviamente en culto. Pero ¿qué hace en su casa y en su vida? Muéstrelas. Dé a conocer lo que Dios ha hecho en su corazón y en su vida. Penúltima. Son 5, ¿cierto? Hoy el sermón no es de 3 puntos, sino de 5. La excusa de la falta de capacidad. Listo, Dios. Pero yo soy muy torpe. Verso 10. 4:10. Entonces Moisés le dijo al Señor, ay Señor, mire que esto es hasta mentira, ¿no? Yo nunca he sido hombre de fácil palabra. Ah, ¿ustedes creen que si no fuera bueno para hablar no le estaría poniendo tantos peros a Dios? Tantas excusas. Bueno para hablar era lo que era, pero sigue siendo excusa. Yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Algunos dicen que era tartamudo, realmente no es lo que plantea el texto. Tal vez estaba apocado, ensimismado, creyendo que no era nadie y por eso que no podía hablar, pero no era tartamudo. Y yo he visto gente predicando que antes eran tartamudas, ¿sabe? Y Dios les ha soltado la lengua impresionantemente. Y es que soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe, es lo que dice él. Pero el Señor le respondió así, pobrecito Moisito. Yo tengo un primo que se llama Moisés, por eso lo digo con cariño. No, no le dijo eso. ¿Y quién le dio la boca al hombre? A ver, hermano, ¿quién lo hizo? ¿Usted se hizo solo o lo hice yo? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que oye? ¿Acaso no soy yo el Señor? Yo no soy Jehová, el Creador. Así que anda, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Por malo que sea usted para hablar, yo fui el que lo hice. Y si yo sé que puede hablar y yo lo mando a hablar, usted va a hablar. Pero señores, mire que lo que está detrás al final no es una excusa por lo que él era, por lo que eran los demás, sino por lo que Dios le estaba pidiendo, como diciendo, Dios, usted está equivocado. A mí no, porque yo no sé hablar. Moisés se creía tan torpe como para no poder hablar el mensaje de Dios. Dios respondió con su sabiduría al crearlo y luego al inspirarlo y enseñarle a hablar. Dice, verso 12, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Y Moisés dijo, esa es la última excusa, dejémosla un momento atrás. Le dijo, yo te creé
y yo estaré con tu boca y te enseñaré. Estaré con tu boca. ¿Quién estuvo en la clase de las 9 de la mañana? Vamos a dar un premio para los que vengan a clase, Brian, y un castigo para los que para los que no vengan, que deben venir, en el buen sentido de la palabra. Se habló de la autoridad de la Biblia, ¿cierto? Brian habló de la inspiración de la Biblia. Preguntó, ¿qué es la inspiración? Alguien dijo, el Espíritu Santo obra en la persona que escribe la escritura o que dijo las palabras que se registraron en la escritura, ¿cierto? Yo pondré mis palabras en tu boca. Ya. ¿Esto es mecánico? O sea, eso es como la lora que teníamos en mi casa que repetía mucho mi segundo apellido. Yo soy Yorley Aleiro Parra. Esto es mecánico. La lorita de mi casa, mi abuela le enseñó a decir, ella lo cantaba, la lora se llamaba Esperanza y cantaba lo que mi abuela le enseñó. Fíjese que no entendía, cantaba Esperanza inútil, triste desconsuelo. Eso le enseñó mi abuela a cantar. Y ella cantaba, se nota que no entendía porque a la lora se le decíamos Esperanza. Repetía como loro, porque era un loro isogloso, tiene la misma o muy parecido el aparato fonatorio al nuestro, pero no tiene el entendimiento de lo que está diciendo. Así era Moisés, así eran los profetas, así eran los autores de la Biblia. Dios los usaba y ellos, ¡oh! Yo no sé qué habló Dios, no sé ni por qué lo dijo, ni me interesa lo que diga. Él simplemente me agarra y me pone como un loro a hablar. ¿Eso es la inspiración? No. Al poner las palabras en la boca, otros le llaman, no es inspiración mecánica, no es como una máquina de escribir, simplemente se le teclea o como un teclado en computador. Es inspiración orgánica. Dios usa todo lo que el ser humano es, su cultura, su forma de ser, su personalidad, su cuerpo, su contexto, su historia, sus pensamientos, de tal forma de que está hablando Dios las palabras de él, pero a través de la boca del profeta, en este caso de Moisés, con la personalidad del profeta, y el profeta está hablando él. Es totalmente Dios hablando y totalmente el profeta hablando las palabras de Dios. De tal forma de que cuando Dios dice, yo voy a castigar a este pueblo es malvado o impío, sea para castigar a su propio pueblo por desobediente o a otros pueblos por paganos, el profeta también piensa que ese pueblo es desobediente o es pagano, porque el profeta no está despegado o a un lado o simplemente como un júcaro que viene o como un recipiente que viene y es lleno y utilizado que no entiende. El profeta entiende y es utilizado en todo su ser y en toda su humanidad. Eso es inspiración. Eso es inspiración. ¿Por qué Pedro no escribe igual que Pablo? Respuesta técnica, porque Pedro no era Pablo. Porque Pedro era pescador y Pablo ¿qué era? Fariseo, judío, era preparado. ¿Por qué Lucas no escribe igual que Marcos? Lo mismo, no tenía el mismo contexto, la misma personalidad. Pero ¿acaso las palabras registradas en la Biblia de uno son más inspiradas que la de otros? Son igualmente inspiradas por Dios. Solamente utilizó un vehículo diferente y lo utilizó no de forma mecánica, sino orgánica, usando toda su humanidad, involucrando toda su humanidad sin que su humanidad distorsionara la palabra que Dios quería dar. Clase de profecía, clase de inspiración bíblica, un empujoncito para la clase a las 9 de la mañana para quienes no vinieron, para que se pongan al día y vengan la siguiente. Y quede equilibrada la clase. Dios es sabio al crear, al inspirar y al enseñar lo que ha inspirado. Y yo te voy a enseñar, te voy a ir instruyendo y te voy a ir mostrando. Entonces dejemos la excusa nosotros para no venir a Cristo o no servir a Cristo con el hecho de que yo no soy capaz. De hecho, alguien dijo alguna vez en una entrevista, esto es viejo, le preguntaron qué sabe hacer y dijo, yo no sé hacer nada. Lo único que yo sé hacer es caso, contratado. Tengo gente acá con 500 títulos y no hacen caso. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? No importa que usted no sepa hacer nada, mijo, yo lo creé y sé qué puede hacer y en qué lo puede usar, lo voy a inspirar y le voy a enseñar. Así que simplemente haga caso, lo voy a usar y punto. Ya, dejemos de poner excusas para servir al Señor que no somos capaces. Y la última, esta es la cereza del pastel, la pepita que le faltaba a la maraca, la gota que rebosó la copa. No sé qué más decir.
pero esto es lo último. Verso 13, Moisés dijo, ay Señor, por favor, envía a quien debes enviar. Tú estás equivocado, no es conmigo. Te equivocaste, Señor, te equivocaste, no es conmigo. Es con otro, mira para otro lado, yo no. Dios le acabó todas las excusas, se le dijo yo no. Mire, pregúntele a Jonás si Dios acepta excusas al llamado. Que Jonás salió corriendo para otro lado y Dios lo devolvió y lo puso en el centro de su voluntad. Y usted me dice, ¿y por qué Dios no lo dejó y agarró otro? No sé, pregúntele a él. Simplemente yo sé por su palabra y por eso confío en él, por la fe en Jesucristo, que si me tomó a mí para usarme para su gloria, no me desechará, sino que lidiará con mis excusas en un proceso de santificación. Lidiará conmigo. Tratará con mi corazón. Si yo creo que yo todavía no soy capaz, ¿sabe qué le responde Moisés a Dios? Perdón, Dios a Moisés, después de lo que Moisés le dice a Dios. Moisés cree que cualquiera sería mejor que él. Dios le responde, listo, le pongo uno que para usted es muy bueno y es mejor que usted. Le pongo a su hermano Aarón. Listo. Verso 14, pero no desconozca lo que dice allí. El Señor se enojó mucho con Moisés. Se enojó, perdón, con Moisés. Aunque estaba enojado con Moisés, le dijo, ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón el levita y sé que él habla bien? Pues él saldrá a recibirte y al verte su corazón se alegrará. Tú hablarás con él. No era que no sabía hablar Moisés, de todas formas le toca hablar con uno, ¿no? Con su hermano. Fíjese que esto rompe, esta es la dinámica de Dios, ir rompiendo, lo veremos la semana entrante, nuestras excusas con la práctica. ¿Le tiene miedo a la culebra? Tómale la punta. ¿Crees que no puedes hablar? Habla. ¿Crees que no puede hablarle al faraón o a los líderes? Háblale a uno que le hable a los líderes y al faraón. Háblale a Aarón, porque tú crees que Aarón sí puede hablar. Lo fue sacando de sus excusas, sacándolo de su arrinconamiento. Y le dice, tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con la de él, con la suya, y les enseñaré lo que tienen que hacer. En otras versiones bíblicas, tú le serás a él por Dios y él te será a ti por profeta, en la dinámica que acabamos de describir hace un rato. Le dará las palabras que debe decir. Así él hablará, verso 16, con el pueblo por ti como si tú mismo hablaras, y tú hablarás con él como si hablara yo. Este es el verso al que me refiero. Tú serás a él como si fueras yo, como Dios. Y con la vara que tienes en la mano harás las señales. Le volvió a recordar las señales poderosas. ¿Listo? ¿Cree que alguien puede ser mejor que usted? Ese mejor va a ir con usted, pero usted no va a dejar de ir. ¿Cómo la ven? Esto se llama mentoreo. ¿Cómo aprenden las personas? Incluso cuando dicen, no soy capaz, busque a otro. Listo, le voy a poner ese otro al lado. Va a ir con usted, va a ver cómo lo hace. Luego lo va a hacer junto con él. Luego lo va a hacer supervisado por él. Y al último lo va a hacer solo sin él. Eso fue lo que hizo Dios con Moisés por medio de Aarón. Así es como tenemos que aprender en la iglesia. Cuidado, hermanos, con desechar a las personas que se ven impotentes o incapaces a causa de su propia conciencia pecaminosa que les hace poner excusas delante de Dios para servirle. Ayudémoslas en este proceso. Y cuidado si usted está poniendo estas excusas, o yo también, para no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, de presentar a Cristo o de obedecer a Cristo en algún área de nuestra vida. Sepamos que aunque no pudiéramos y pensáramos que otro es mejor, ese mejor, que Dios lo pone a nuestro lado, nos puede acompañar, pero no nos deja sin ir, no nos deja sin llamarnos a actuar. El resumen es, Moisés, usted va porque va, papá. Resumo todo eso. Sí o sí. Resumiendo lo santanderiano, va porque va, mijo, aquí no hay excusa que valga. Yo sé, usted y yo lo hubiéramos resumido de esa manera, ¿no? Saldrá algún meme por ahí en alguna clase de red social, pero aquí lo que estamos viendo muy claramente es ese proceso del llamado de Dios que vence nuestras excusas. Revise que no esté poniendo excusas por usted, por otros
o incluso por lo que usted piensa de Dios para no servir a Cristo o para no aceptar servir en algo concreto a otros para llevarlos a Cristo o para edificarlos en Él. Cuidado, 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 cuidado con las excusas. Cuidado con las excusas. Terminemos diciendo algo muy práctico. Acostúmbrese a pedir perdón y pedir disculpas reconociendo responsabilidades en vez de poner excusas evadiéndolas. No solamente con las personas, sino con Dios. El verdadero creyente no vive mirando la paja en el ojo ajeno para excusarse en eso, sino que está pendiente de la viga de su propio ojo para pedir perdón y pedir que el Señor le ayude a no estarse excusando, porque no hay excusa cuando Dios me manda a servirle y a seguirle. ¿Quedamos claros? ¿O tienen alguna excusa por lo que acabo de decir? De nuevo, las excusas no sirven delante del Señor. Póngase sobre sus pies conmigo, por favor, para orar. Y esto es muy bueno para dos cosas que también nos puede servir como tarea. Hoy que vemos algunos hermanos que no han venido, que no nos sea de excusa a nosotros, pues siempre tomamos algo bueno como excusa y algo malo también para dejar de venir, por ejemplo, dejar de congregarnos. Es que la gente casi no viene, yo lo dejo de hacer, sino más bien para acercarnos, nos sirva de motivación a aquellos que no han venido, que no han vuelto. Amén. O por lo menos orar por ellos. Hay gente que se excusa diciendo, pero la gente no viene a la iglesia. Hay otros que se excusan diciendo, pero los que sí vienen dan mal testimonio. Excusas. A ellos hay que ayudarlos a que den buen testimonio. Si son verdaderos creyentes, no se excuse detrás de eso para no seguir al Señor. Y oremos, porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos y de excusas delante del Señor. Dios es bueno. Dios no nos va a desechar. Por su Hijo Jesucristo va a tratar con nuestro corazón. Y en ese proceso nos va a enseñar a dejar de poner tantos reparos y tantos peros. Cada vez que usted pronuncie un pero, cada vez que usted ponga un obstáculo a algo, especialmente al Señor, por favor le pido revise, como yo también tengo que hacerlo, si es que lo estamos haciendo porque realmente no queremos obedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Señor, te damos gracias en esta mañana, ya tarde, Señor, mediodía, por darnos la bendición preciosa de entender que tú nos has llamado de forma inexcusable y que nos has dado la bendición de ser tratados en nuestros corazones por la obra de tu Espíritu para que no pudiéramos realmente poner ninguna excusa. Tú sabes, Señor, que resistimos las personas en nuestra naturaleza constantemente tu voluntad. Resistimos al Espíritu Santo, tu palabra lo dice. Pero como hemos enseñado también con base en tu palabra, por tu soberanía, tu Espíritu puede vencer y de hecho vence nuestra resistencia cuando así tú lo determinas. Gracias por vencer nuestras excusas para no arrepentirnos de nuestros pecados y no venir a Cristo. Ahora te pedimos, síguenos en este proceso de santificación, tratando en nuestro corazón para que por tu Espíritu ya no resistamos a tu voluntad en muchas áreas de nuestra vida, sino que seamos dóciles, diligentes, serviciales, obedientes, como dijo alguien alguna vez, que no obedezcamos tardíamente, porque toda obediencia tardía o demorada también es desobediencia, sino que lo hagamos prontamente, dispuestamente, diligentemente, porque nos has llamado para ser instrumentos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.